Bueno, bien, muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy estábamos presentando algunas dificultades técnicas que al final pues decidimos resolverlas de otra manera. Aquí estamos listos para iniciar este 10º día en la jornada de la noche del segundo Congreso Internacional de Psicología Online. Gracias a todas las personas que se han conectado, que se han estado conectando. Gracias a todos los que estaban preguntando frente a la transmisión de nuestra conferencia de la noche. Agradecerles por estar aquí con nosotros, agradecerles por haberse conectado. Doctor Orlando Escopeta, gracias por su paciencia, gracias por haber sido tan paciente durante estos casi 15 minutos, 20 minutos que estábamos retrasados con nuestra transmisión del día de hoy. Hoy tenemos algunas dificultades técnicas, así que bueno, pues aquí estamos arrancando con una conferencia maravillosa para la cual no voy a tomarme mucho tiempo en la presentación, agradecerle a la Universidad del Bosque, agradecerle a todas las empresas que hicieron posible que este congreso este año sea de manera gratuita y que sea para todas las personas que se quieran estar conectando con nosotros en estas transmisiones en vivo. Les recuerdo, estamos con el doctor Orlando Escopeta, él es psicólogo, PhD en psicología, y nos va a hablar de un tema bien interesante hoy que tiene que ver con ese consumo de sustancias psicoactivas y todo el tema social que nos aqueja en este momento. Doctor Orlando, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muchas gracias. Muy Primero, bien, gracias. agradecerle por su paciencia. Bueno, doctor, ¿por qué hablar de consumo de sustancias psicoactivas en estos días? ¿Por qué este tema tan interesante que usted aborda? Bueno, el consumo de sustancias psicoactivas lícitas e ilícitas es uno de los eventos que tiene más impacto en la salud, la convivencia y en un país como Colombia, la seguridad, con implicaciones políticas, económicas y, en fin, de todo orden, particularmente para las familias en las cuales hay personas que han desarrollado trastornos por uso de sustancias, lo que comúnmente llamamos adicción, pero en general para toda la sociedad. Perfecto, doctor. Bueno, doctor, entonces le voy a pedir que podamos compartir su pantalla en este momento. A todas las personas que se han venido conectando, gracias, buenas noches, gracias por estar acompañándonos en este espacio que hemos creado para ustedes. Hoy desde una plataforma diferente, pero necesitábamos garantizar que pudiéramos lograr el objetivo de estar durante 21 días conectados con ustedes. Vamos a hablar con el doctor Orlando Escopeta, psicólogo, PhD en psicología, desigualdad social y consumo de sustancias psicoactivas en Colombia. Doctor Orlando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias de nuevo, gracias a la universidad por la invitación, a la doctora Gloria Cajiao, a ti por la organización de esto, saludo al decano de la Facultad de Psicología, quien fuera mi profesor, que aprecio mucho, el doctor Vesga, y saludos a quienes están conectados en este momento. Entremos en materia. Vamos a hablar de desigualdad social y consumo de sustancias psicoactivas, pero este trabajo, ponerlo en contexto, fue hecho dentro del conjunto de trabajos que hice alrededor de mi tesis de doctorado en compañía de Berta Lucía Bendaño, profesora y tutora de mi trabajo doctoral. En primer lugar, pongámonos en contexto sobre a qué nos referimos cuando hablamos de desigualdad social. Y esto es muy importante, entre otras razones, porque cierto sector de la desinformación nacional, más que del pensamiento nacional, ha pretendido reducir este concepto a la idea de que no todos tenemos por qué ser iguales. La desigualdad es una condición de naturaleza biológica y que por lo tanto hay personas con más talentos y personas con menos talentos. Eso por supuesto es cierto, pero no es el asunto al que se refiere este concepto de desigualdad social. Aquí estamos hablando de la desigualdad que es negativa, de la desigualdad que afecta negativamente las posibilidades de desarrollo de los pueblos y de las naciones, de la desigualdad
que se refiere a esa desigualdad que lastima, esa desigualdad que dificulta que las personas tengan acceso a la satisfacción plena de sus derechos y a la expresión de sus potencialidades como ser humano. Entonces nos referimos a la distribución inequitativa de los recursos del poder, pero que además de eso, de la educación y del trabajo, de las posibilidades de educación y trabajo, el acceso a bienes y servicios, pero que además tiene otras características, y es que esta desigualdad perdura de generación a generación, es decir, a un niño, una niña que nace por fuera de los privilegios de cierta condición social, le cuesta mucho trabajo alcanzar un nivel básico de satisfacción de sus derechos solo por el hecho de haber nacido en un determinado lugar del mundo. Por ejemplo, si es un niño en el barrio Rosales, en Bogotá, que tiene muchas más posibilidades en la vida que si es una niña que nace en el sector rural de Uribia, en la Alta Guajira colombiana. Además de eso, tenemos que considerar que la región de América Latina y el Caribe tiene 8 de los 10 países más inequitativos del planeta, y que mientras ha habido avances en el conjunto de la sociedad humana en la reducción de esta desigualdad, en Colombia estos avances no se han dado en el ritmo que permita al país hablar de una verdadera superación satisfactoria de esta situación, y esto agravado, por supuesto, ahora con la pandemia que estamos experimentando. Fijémonos, por ejemplo, que en estos días se habla de un concepto que no está nuevo, de sindemia, y este concepto fue introducido precisamente en el ámbito de la salud pública, en los estudiosos de la epidemiología, quienes han visto que ciertas enfermedades epidémicas causan más daño cuando hay precisamente más condiciones de desigualdad y vulnerabilidad social, cuando están dadas las condiciones de pobreza, cuando hay sistemas de salud ineficientes. Y uno diría, bueno, pero entonces un país tan rico como los Estados Unidos, ¿por qué ha sido tan golpeado por la pandemia? Precisamente por eso, porque Estados Unidos es uno de los países con uno de los sistemas de salud más ineficientes del mundo. Es decir, un sistema que consume una gran cantidad de recursos por los altos costos de la atención en salud, pero que tiene una cobertura muy pobre. Muchas personas sin acceso a servicios de salud. Esto mismo, estas inequidades también se reflejan en el asunto de las drogas. En el año 2009, este señor Wilkinson, quien es una de las personalidades más importantes en el estudio de la salud pública, nos mostraba cómo los países con mayores desigualdades, los países más desiguales en el mundo, son aquellos donde más se consumen drogas. Esta desigualdad, como les decía, es un hecho estructural que limita las libertades humanas, que se mantiene a lo largo de generaciones y que implica amarras al desarrollo de capacidades humanas esenciales. Esto nos ha llevado a pensar, por ejemplo, que hay ciertas cosas que asociamos con la pobreza. Si ustedes piensan en la escena que se nos viene a la mente cuando pensamos en el asunto de las drogas, podemos pensar, por ejemplo, en el Bronx, tanto en el Bronx de Nueva York, en Manhattan. Recordemos que Manhattan es el corazón del mundo, el mundo financiero. Tenemos a Wall Street y otros íconos del desarrollo económico mundial, pero también tenemos el Bronx. Claro que no es lo que fue, no es ahora lo que fue hace un tiempo, pero asimismo tenemos todavía los rezagos del Bronx en Bogotá, herencia del cartucho y los que siguen, ¿no? ¿Por qué siempre esta escena asociada con las drogas es una escena que tiene que ver con lo miserable, con lo pobre? Esto no es gratuito. Y como les decía, nos lleva a pensar que no es la persona pobre, sino la pobreza como un fenómeno estructural. Y continuando con esto, disculpen. Entonces, y por otro lado, el consumo de drogas es un fenómeno complejo que se da por la actuación de factores psicológicos, biológicos y sociocontextuales. Mi orientación para entender esto es una orientación ecológica,
que pretende ver este fenómeno, un fenómeno conductual como el consumo de las drogas, no en la determinación inmediata de aquellos factores que son típicos de estudios en la psicología, la personalidad, las emociones y demás, sino vistas en este contexto donde las circunstancias de vulnerabilidad social son muy importantes. Durante un tiempo se ha temido que el estudio de lo neurológico y el estudio de lo genético lleve a un reduccionismo de estas cuestiones y que entonces se entienda que el consumo de drogas y sus consecuencias son eventos estrictamente biológicos y que entonces colapse todos los planteamientos desde disciplinas sociales. Precisamente desde allí, desde donde se ha abierto una ventana enorme para ver la importancia de los factores contextuales. Los genes, desde esta perspectiva, esto lo digo yo, no son autodeterminados, sino que son en buena medida determinados por el ambiente. Y lo que se ha descubierto hoy con la epigenética es que los factores ambientales determinan la forma como se activan determinados genes, incluyendo genes que están asociados con la tendencia a consumir drogas y la probabilidad del desarrollo de trastornos asociados al consumo de drogas. En Colombia tenemos un consumo de drogas creciente. Esto nos lo muestra estudio tras estudio, población tras población. Estos son los datos de consumo en población general y estos son los datos de consumo en escolares, una población donde el consumo se acelera todavía más. Entonces, teniendo en cuenta estos asuntos, yo lo que quise hacer fue explorar si en nuestros datos, en los datos nacionales, podíamos encontrar evidencia de que la desigualdad social estaba asociada con el consumo de drogas de alguna manera. Y no necesariamente con respecto a la cantidad de consumo, sino con respecto a algo que se ha estudiado ya en el mundo, y es si en ciertas condiciones sociales las drogas pueden producir más o menos daño. Entonces, el estudio se trata de buscar en otros estudios, en los estudios nacionales del año 2008 y 2013, 2008 y 2013 porque el estudio más reciente de consumo de drogas en población general en Colombia se hizo este año y se acaban de presentar resultados. Entonces, este trabajo que estoy presentando aquí fue antes de la presentación de ese estudio. Más adelante lo actualizaré para ver si se confirma lo que aquí está planteado. Estos estudios nos permiten obtener información sobre la población colombiana de 12 a 65 años, principalmente de áreas urbanas, con una representatividad enorme. Estamos hablando el estudio de 2013 representa 23 millones de colombianos en 27 regiones del país. Y las medidas, la forma de operacionalizar estos conceptos tiene que ver con lo siguiente. Por uso de sustancias, entendemos aquí el consumo en el último año de tabaco, alcohol o de las sustancias ilícitas en su conjunto, es decir, marihuana, cocaína, heroína, agrupadas. Las agrupamos, ¿por qué? Para poder tener mayor poder en el análisis. Y el consumo de alcohol y tabaco, como dije, cada una por separado. Cuando se estudia el consumo de drogas, se le pregunta a las personas si han consumido alguna vez en la vida, si han consumido en el último año, si han consumido en el último mes. Consumo alguna vez en la vida puede haber sido algo muy episódico. El consumo en el último mes está muy sujeto a fluctuaciones de carácter estacional. Entonces yo prefiero el consumo en el último año como una medida un poco más estable y diciente y más asociada a una probabilidad de consumo actual de las personas. El daño por el consumo problemático de sustancias en el caso de estos estudios está representado por el abuso o dependencia, cualquier droga ilícita, de acuerdo con los criterios CIE-10 y DSM-4, o el consumo de riesgo o perjudicial de alcohol según el test Audi. Para tabaco no tenemos una medida de daño que esté incluida en los estudios. Y como medidas de desigualdad, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, el estatus ocupacional y el tipo de vinculación a seguridad social en salud. Entendiendo que lo que estoy buscando es ver si hay evidencia
esta relación entre el consumo de drogas, su daño, y estas variables que nos hablan de desigualdad social, pero no buscar una relación espuria, sino tratar de encontrar, si es posible, un patrón. Veamos lo que nos dicen los datos. Comencemos por la relación entre las prevalencias y daño en el caso del alcohol. Tendríamos varios grupos de personas, según, y aquí lo vemos, según el estrato socioeconómico, que es una variable proxy de la situación socioeconómica de las personas, una medida además muy colombiana de asociar la condición socioeconómica con el lugar donde se vive. Problemática, pero útil. Y lo que ustedes ven aquí, voy a mostrar varias de estas diapositivas, no voy a mostrar tantos datos, tengo muchos datos en el estudio, pero voy a mostrar algunos para ilustrar el punto. Con respecto al alcohol, vemos cómo se distribuye la prevalencia de consumo en el último año y la proporción de consumo de riesgo y perjudicial con respecto a los consumidores, es decir, de esas personas que consumían, qué proporción tenían un consumo dañino, un consumo que le representaba ya una situación adversa para su salud y para su bienestar. Entonces, lo que ustedes pueden ver en estas líneas es que el número 1 representa el estrato 1 y el estrato 4, 5 y 6 están agrupados al final. Lo que vemos es que hay una tendencia a que el consumo aumenta con el estrato socioeconómico, es decir, que las personas de mayores estratos socioeconómicos reportan consumir más alcohol. Hay más personas que han consumido alcohol en el último año en los estratos altos. Y esto tiene cierto sentido si vemos el alcohol como un bien, como un producto pues, de consumo que demanda un gasto y a la larga también es un producto, digámoslo así, suntuario, dado que no es esencial para la vida. Entonces, lo que tenemos acá es que no me voy a detener en cada uno de estos datos, solo voy a ilustrarlos con esta primera gráfica, es que mientras el 54% de las personas de estrato 1 consumieron en el año 2008, a la izquierda tenemos los datos del año 2008, a la derecha los datos del año 2013, esa proporción subió algo en el año 2013, pero es más alto en los dos estudios el consumo en los estratos 4, 5 y 6. Pero veamos qué sucede con el daño. Si bien el consumo es más alto en los estratos 4, 5 y 6 y tiende a aumentar con el estrato, sucede lo contrario con el daño. El daño, consumo de riesgo, consumo perjudicial, es más alto en los estratos más bajos y más bajo en los estratos más altos. En los dos estudios, observemos que aquí vemos una especie de patrón que se ve en un estudio, se ve en la relación entre estas dos variables y de estas dos variables, el consumo y el daño por el consumo o el consumo perjudicial y el estrato socioeconómico. Si lo vemos para las drogas ilícitas, observamos un patrón similar. Observen ustedes cómo, en este caso, las variables están invertidas, dado que el consumo de sustancias ilícitas, afortunadamente en el país, no tiene la dimensión del consumo de alcohol. Observamos cómo el porcentaje de consumidores en el último año es más alto en los estratos más altos, pero el daño tiende a ser más alto en los estratos más bajos. Es decir, que lo que vimos en alcohol se repite en el caso de sustancias psicoactivas y se ve tanto en el año 2008 como en los datos de 2013. Ahora veámoslo según estatus ocupacional. Aquí cambio un poco la perspectiva porque quiero mostrarles cómo lo que ven en la gráfica que está, en la tabla que está arriba es cómo se distribuyen las prevalencias de acuerdo con el estatus ocupacional, y hay algo que me llamó la atención y son las altas prevalencias entre la población de personas que estudian y trabajan. Y esto es una característica también
de una determinada configuración social. Hice un perfil de estas personas y son fundamentalmente gente entre los 18 y los 24 años, en segundo lugar entre los 25 y los 34, predominantemente de estratos 2 y 3 que aportan económicamente a su hogar, que trabajan una semana estándar de 48 horas y que trabajan como empleados u obreros. Pero, en todo caso, lo que notamos acá son altas prevalencias entre las personas empleadas. Si las comparamos, por ejemplo, en el caso del tabaco, con respecto a las personas, a las personas desempleadas con respecto a las personas empleadas, particularmente en tabaco y en sustancias psicoactivas ilícitas, aunque en el caso de las sustancias psicoactivas ilícitas, las prevalencias más altas de consumo de drogas ilícitas están en personas que solo estudian. Y esto es porque el consumo de sustancias psicoactivas ilícitas es más alto entre escolares y entre universitarios que en la población general. Pero veamos qué sucede cuando analizamos esto en relación con los indicadores de daño. Para el caso del alcohol, vemos cómo el ser desempleado implica un mayor porcentaje o una prevalencia más alta de personas que tienen un consumo de riesgo perjudicial que las personas empleadas. Y esto se repite en el caso del estudio del año 2013. Para el caso de las sustancias ilícitas, observamos el mismo patrón. Las personas desempleadas, observen este dato, el porcentaje de abusadores y dependientes con respecto al último año fue del 60% y en el caso de los empleados del 57%. Y en el 2013 del 78% al 60% de las personas que habían consumido en el último año sustancias ilícitas. Con respecto al nivel educativo, encontramos un patrón similar. Si cotejamos como si fuera una secuencia histórica desde la primaria hasta los universitarios, lo que tenemos es que las personas que solamente han tenido educación primaria tienden a un mayor consumo problemático, o hay más personas con consumo problemático entre quienes solo cursaron hasta la primaria que entre quienes cursaron hasta estudios universitarios en los dos estudios. Y una situación similar observamos frente al consumo de sustancias ilícitas. Esto es, aunque aquí observamos que con respecto a las sustancias ilícitas, el consumo problemático tiende a ser más alto entre personas con educación universitaria. Esto fue un fenómeno sobre el cual hice un análisis particular posterior para tratar de entender cuál es la situación con respecto a los universitarios y los estudiantes de primaria, pero que no alcanzo a profundizar en esta oportunidad. Las prevalencias y daños según afiliación a salud, pues aquí presento los datos de una manera diferente y quiero resumir esta tabla de la siguiente manera. Lo que observamos acá son tres posibilidades de relación o afiliación con el sistema de seguridad social: el contributivo, el subsidiado y el no asegurado. Y lo que tenemos en las filas son el consumo de sustancias ilícitas en el último año, el abuso, dependencia a drogas ilícitas, el consumo de alcohol en el último año, el audit positivo como indicador de consumo de riesgo o problemático, y el consumo de tabaco en el último año
como la última variable que se asociaba con el tipo de vinculación al sistema de seguridad social. Observemos, por ejemplo, que si tomamos los primeros datos que aparecen en la primera fila de datos, el consumo es más alto entre las personas del régimen subsidiado y no asegurado, pero esa diferencia no es en sí misma significativa. Sin embargo, cuando observamos los datos que tienen que ver con el daño, nos damos cuenta que hay una diferencia muy significativa entre el abuso y la dependencia de sustancias frente a quienes son del régimen contributivo con respecto a quienes son del régimen subsidiado o del régimen o de la condición no asegurada del régimen. Y esto mismo nos sucede cuando observamos, por ejemplo, el audit. Veamos el audit como indicador de consumo de riesgo o perjudicial. Observamos también que lo que nos muestran estos intervalos de confianza es que el consumo de riesgo perjudicial se da en más personas, proporcionalmente más personas del régimen subsidiado y no asegurado que del régimen contributivo. Y con respecto al consumo de tabaco, también encontramos más consumo de tabaco. Aquí no tenemos indicador de daño, como les dije anteriormente, en el régimen subsidiado y en el régimen no asegurado. ¿Qué podemos concluir entonces de esto? Se identifica un patrón general con esta tendencia. Hay un mayor consumo asociado a una mejor condición socioeconómica, pero hay un mayor daño asociado a una menor condición socioeconómica. Los mayores niveles de consumo de alcohol, hay mayores niveles de consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas en la población desempleada. La población empleada parece estar también más protegida por el consumo de sustancias, por el consumo de sustancias, quiero decir, por el daño asociado al consumo de sustancias, que la población desempleada. Tanto el consumo de sustancias como el nivel de daño son más altos en personas que se reportaron como no aseguradas dentro del sistema social en salud, e incluso en las personas que aparecen en el régimen subsidiado. Y esto implica que precisamente hay más consumo, más daño en las poblaciones que necesitan, que tienen más vulnerabilidad, que tienen más dificultad de acceso a servicios, y que es precisamente allí donde el Estado tendría que entrar a suplir esta carencia de servicios, además, por supuesto, de atender estos determinantes sociales que implican estas desigualdades sociales. Se confirma la evidencia de este patrón de mayor daño por el consumo de sustancias, o por lo menos hay evidencia en estos datos de este patrón de daño. Volviendo a los planteamientos del señor Wilkinson, en este caso con otro titán del desarrollo reciente de estos conceptos de salud pública, el doctor Marmot, las drogas son tanto una manifestación de estas desigualdades sociales como un factor que las empeora. Y junto con el desempleo y la exclusión social, constituyen determinantes adversos a la salud y al bienestar. Esto nos implica varios retos. Uno de los retos desde la perspectiva académica es, entre otras cosas, entender que la determinación del consumo de sustancias no está dada necesariamente en un nivel individual, a nivel de la persona, de los determinantes propios que hemos estudiado en la psicología, sino que tenemos que expandir nuestro campo de análisis. Y una muestra cruda de ello es lo que viene sucediendo en los últimos años con lo que hemos llamado la crisis de los opioides, que produce alrededor de 70 muertos diarios en Norteamérica, como consecuencia de acciones deliberadas de la industria farmacéutica. Y cuando digo la industria farmacéutica no me refiero solo a los que producen los medicamentos, sino también a cadenas comercializadoras de medicamentos, a médicos que dieron medicamentos
que crearon adicción a estas personas que luego mueren. Y esto es una muestra fehaciente de que no se trata de un problema necesariamente de la determinación individual. Estas personas que desarrollaron esta adicción a estos opiáceos son personas como cualquiera de nosotros, ¿sí? Que fueron a una consulta médica y recibieron para un dolor que hubiera podido ser tratado de otra forma, un medicamento que les causó una adicción, que luego los llevó a las calles a buscar heroína, fentanilo y otras, y que ha llevado a que estas empresas sean sometidas a juicios multimillonarios en Estados Unidos años después, cuando ya el daño está causado. Lo que quiero señalar con esto, además, es que los estudios han mostrado que la mayor parte de estos muertos son personas en condiciones de vulnerabilidad social, como a las que me refería anteriormente. Entonces, tenemos retos de carácter académico, tenemos retos de carácter conceptual y tenemos retos de carácter político, ¿sí? Para poder fundamentar mejor las políticas públicas alrededor del asunto de las drogas en evidencia, atendiendo a estos determinantes sociales y a estas realidades. Muchas gracias por su atención. Doctor Escopeta, pues muchas gracias por su presentación. Realmente, pues como que al revisar este panorama se cuestiona mucho todo el tema social que se está viviendo, ¿no? Porque no se presta mucha atención en la política pública a la atención a tener un trato diferencial en la atención a las personas consumidoras, ¿no? Eso es una de las dificultades graves. Sí, aquí, por lo menos, existiera un tratamiento, porque es que si se tiene dinero en Colombia, bueno, en el mundo en general, pero es que en el mundo, digamos, existen opciones. En Colombia casi no hay opciones. Es decir, la calidad del acceso a tratamientos en el país es extraordinariamente limitado para personas con escasez de recursos. Si se tienen los recursos, se pueden mover de una ciudad a otra, buscar un tratamiento, incluso fuera del país. Hay personas que se tratan su trastorno por uso de sustancias fuera del país. Pero en Colombia la oferta es relativamente pobre y además con la condición de que quienes prestan un servicio de calidad deben hacerlo en condiciones de mucha desventaja frente, por ejemplo, a los contratos que ofrecen las EPS, que son muy malos contratos, que pagan muy demorado, ¿sí? Y con un nivel de exigencia en términos de calidad del Estado bastante alto, que es positivo que existan esos niveles de exigencia, pero esos niveles de exigencia deberían estar también acompañados por el flujo de recursos apropiados para atender esta situación. De acuerdo. Bueno, aquí varias personas conectadas. Jennifer pregunta, doctor, en este tiempo ya que estamos pasando por una situación de confinamientos, de restricciones, ¿cuál es la probabilidad de que se consuma más sustancias psicoactivas y alcohol? ¿Se refiere a ella? ¿Aumenta o ha aumentado, ha disminuido el consumo de sustancias en estos días de confinamiento? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, en la Corporación Nuevos Rumbos, con la que trabajo en la actualidad, desarrollamos un sistema de valoración del estado emocional, donde las personas entran y valoran su estado emocional ellas mismas con un sistema que tiene detrás un proceso analítico, es lo que se denomina un sistema experto. El sistema actúa como un experto, ¿sí? Y le da una retroalimentación a la persona de acuerdo con lo que la persona haya respondido. Segmenta, bueno, crea perfiles y una serie de cosas allí. Lo que hemos visto al analizar los datos de este sistema es que el consumo se ha reducido. Pero se ha reducido, creemos, porque hay una dificultad física para acceder a las sustancias. No es tan fácil consumir alcohol y hay un detrimento económico muy importante en la actualidad dado por la pandemia y todo el consumo en general, todo el consumo se deprime. Y estos, como dije antes, también se comportan dentro de cierto marco de elasticidad como bienes de consumo. El asunto es que lo que nos preguntamos es qué va a suceder posterior.
porque sabemos que el consumo de drogas también se asocia con se retroalimenta con cierto deterioro de situaciones mentales, por ejemplo, ansiedad, depresión y otra serie de problemáticas. Y todo esto se está entrelazando de manera bastante explosiva, diría yo. O sea, ¿qué va a pasar como se está recogiendo este resorte del consumo? ¿Qué va a suceder en la pospandemia, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar esto? Lo que nosotros creemos es que estos consumos van a aumentar, pero yo quiero que quede claro que la nuestra no es una posición moralista frente al consumo, Claro, sino claro. que nos preguntamos es cómo se va a asociar esto de qué peor manera, ¿sí? Dadas las actuales circunstancias de deterioro de la salud mental, porque este sistema también nos muestra unos indicadores tremendos de deterioro de la salud mental, como deterioro de la situación económica. Muchas de estas personas reportan que han perdido su empleo, que han tenido dificultad para pagar deudas, que han tenido dificultad para pagar su educación, en fin. Si a esto le sumamos el consumo de drogas, devolvámonos a los conceptos de Wilkinson, ¿sí? Y Marmot, vamos a tener esta retroalimentación perversa. Claro. Un deterioro de la situación social y un empeoramiento del consumo dañino de sustancias. Claro, y ahí vendría también sumarle algo que no hemos visto y es el uso excesivo de la tecnología, la agudización de los casos de ludopatía, por ejemplo. Eso es algo Podría ser. Nosotros no hemos estudiado en particular el asunto de las ludopatías, pero todas estas cosas podrían exacerbarse. Tenemos indicadores de suicidio crecientes, según entiendo. Tenemos indicadores crecientes de violencia intrafamiliar, pero tengamos en cuenta que estos eventos no se comportan como eso, como eventos puntuales, sino que cada evento puntual de esto refleja una situación que le antecede, pero a la vez crea una condición sistémica de empeoramiento posterior. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar crea un perjuicio sistémico en la familia, en los niños, especialmente las niñas, ¿sí? Y las secuelas de esto son perdurables y transmisibles. Bueno, hay bastante tema por cortar por ahí. Voy a leer un par de comentarios aquí, doctor. Bueno, lo saludan. Doctor Escopeta, ¿ha observado cambios importantes del perfil del consumo y de daño posteriores a su estudio en esta época de confinamiento en la cual hay otra cantidad de variables que han incidido en el incremento de problemas de salud mental? No tenemos muchos datos. Tenemos los datos a los que me refería anteriormente del sistema de autovaloración que les invito a conocer en Nuevos Rumbos. En la página de Nuevos Rumbos pueden entrar y hacerse su autovaloración. No lo usen, por favor, como pruebas, porque luego hemos desarrollado un algoritmo sofisticadísimo para detectar los casos de personas curiosas que entran a ver cómo funciona el sistema, solo por ver cómo funciona el sistema y ponen datos ahí que no son concordantes. Pero es mejor si no lo hacen. Si lo hacen para conocer verdaderamente su estado de salud mental. Entre otras cosas, lo hicimos como un aporte. De verdad que detrás de esto hay una historia que en otro momento podremos contar de cómo sacamos adelante este proceso, porque en serio nos preocupa mucho esta situación. No tenemos datos acerca digamos, más globales de la población, de cómo se viene manifestando el estudio de consumo, pero sí queremos hacer un llamado al sentido de la autorresponsabilidad frente a esto, y bueno, y un llamado también al Estado a prestar atención a estos asuntos de salud mental que han sido históricamente descuidados, pero vaya si este es un momento para corregir lo que sea posible corregir de todo eso que venía mal. De acuerdo. Y que desde la corporación sé que ustedes han hecho un trabajo fuertísimo en todos los temas de política pública y bueno, reconocimientos que les han hecho además. Doctor, una pregunta, si tendría que escoger, esta pregunta estaba bien interesante, entre hacia dónde se debería apuntar las políticas de gobierno, debería ser en el tratamiento de las adicciones, la prevención del consumo o la desigualdad social de acuerdo a su estudio, lo pregunta Camilo. Camilo,
Lo que yo creo es que necesitamos entender que esto, cuando lo atendemos a medias, no resolvemos el problema. La figura esta muy tradicional de que nos arropamos la cabeza y nos destapamos los pies y tenemos frío, entonces nos tapamos los pies y nos destapamos la cabeza. Tenemos que atender el fenómeno en su integridad. Yo soy de los que está convencido de que necesitamos, como está el modelo que se desarrolló hace unos años, el modelo de atención integral en salud. Ese modelo lo que proponía precisamente era la atención de los determinantes sociales. Su base era la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene que ver menos con prevenir cosas específicas, es con promover el bienestar, la felicidad, que la gente esté sana. ¿Sí? Y fíjate, Camilo, que la mejor prevención del consumo de sustancias está más cerca de la promoción de la salud que de la prevención específica. Entonces, ese debería ser el fundamento. Y recordemos que esa era la filosofía originaria de la Ley 100. Lo que pasa es que esto en el camino se pervirtió. Pero la filosofía era lograr que la mayor parte de la población, incluso desde una perspectiva simple de negocios, no se enfermara, porque si se enferma menos, se gasta menos plata en tratamientos costosos. No, pero de plano no se ha logrado. Lo que necesitamos es tener una base sólida en la promoción de la salud, atender integralmente los determinantes sociales. Para eso necesitamos una política integral, y en el caso de las drogas, una política integral. Y una política que logre un mejor balance entre el enorme gasto que se hace para reducir la oferta de drogas, la producción de sustancias, el tráfico de ellas, y el insignificante gasto en estos frentes en los que nosotros trabajamos. Un análisis que hice en algún momento de estos datos, nos muestra que el 95% del gasto se destina al esfuerzo militar y positivo. Y solo un 5% se gasta en el frente en el que nosotros trabajamos. Pero de ese 5%, pero de ese monto total, solo un 0.0005% se destina a investigación y un 0.13% se destina a prevención. Entonces, mientras la política no es un asunto de un montón de letras en un papel, fundamentalmente, yo creo mucho en esto, hay que seguir hacia dónde va el dinero. Y el dinero definitivamente no está en la corriente de lo que va a hacer cambiar esta situación en la dirección en la que va. De acuerdo con usted, doctor Escopeta. Bueno, acá hay varios reconocimientos que le hacen. Gracias por su ponencia, gracias por el tema importante frente a la coyuntura. ¿Se ha establecido en algún estudio si existe discriminación de acceso a un tratamiento por condición de género? Por ejemplo, el tratamiento de mujeres por estigmatización. ¿Saben ustedes algo de eso, doctor Escopeta? Bueno, sí, tenemos un déficit si el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias en general es deficitario en el país, lo es más para determinadas poblaciones. Ya sabemos, ya habíamos dicho, si se es pobre, por decirlo en palabras llanas, pues es más difícil, se tiene acceso probablemente a tratamientos de menor calidad. Y además a tratamientos que son fraudulentos y que van contra los derechos humanos. Pero aparte de eso, tenemos un déficit de oferta para mujeres también histórico, porque las mujeres con trastornos de sustancias psicoactivas necesitan un abordaje diferencial, no en los consultorios privados donde se paga una cantidad importante por el tratamiento, sino la mujer de clase media o de clases más bajas que tiene hijos, que sufre la estigmatización social. Es distinto ser un hombre que ser una mujer con un trastorno por uso de sustancias. Hace un tiempo, por lo menos,
yo escuchaba a personas de instituciones que me decían, no, yo no atiendo mujeres porque la complejidad de atender a las mujeres es mucho mayor que la complejidad de atender a un hombre. Entonces, esto es un tema que no se ha estudiado a profundidad en el país. Hay una discriminación negativa, velada, en contra de las mujeres aquí, y esto necesita una aproximación de género importante que ojalá en algún momento se atienda. Perfecto, doctor. Doctor, bueno, pues aquí digamos que basándonos en su experticia y en todas sus investigaciones, con un tema que se está trabajando y es el tema de reducción del daño, preguntan cuál es su postura frente al tema de la reducción del daño ante el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, hace un tiempo me pidieron en el Ministerio de Salud que trabajara en la elaboración de un plan para, digamos, movilizar el asunto en el país. Y uno de los temas que incluimos dentro de ese plan de manera explícita es la reducción de riesgos y daños. Mi postura es que se debe incluir en la atención integral de estos asuntos todo aquello que cuente con evidencia. Y definitivamente la reducción del daño cuenta con evidencia. Países como Suiza lograron transformar su situación, la cantidad de indicadores negativos que tienen asociados al consumo de sustancias con políticas y acciones de reducción de daño que tardaron ellos, según su propio relato, 30, 50 años, algo así, en lograr desarrollarlas, implantarlas en el país. Pero lo han hecho, y así como otros países, estas medidas, estas acciones tienen evidencia y deberían incorporarse. También son acciones que particularmente en Colombia están extraordinariamente desfinanciadas. Claro, definitivo. Doctor, una pregunta. Dicen acá, el mayor daño en la salud, cuando usted habla de todo el tema de las clases sociales, ¿el mayor daño en la salud de los estratos bajos se puede deber a la calidad del licor consumido o a la intensidad en el consumo? No, se debe a una constelación de factores que están asociados con eso. Es que hace mucho tiempo el señor Zimmer nos planteaba este triángulo para entender las drogas, que nos decía no basta con conocer la droga, conocer a la persona y hay que conocer el contexto. Esto no es más que una adaptación del triángulo epidemiológico. Nos dice que nos habla de agente, vector y ambiente. ¿Sí? La cuestión es que y esto se ha visto en estos estudios genéticos de los que les hablé, hay una condición como de estrés constante, ¿sí? Pero de un estrés perjudicial, no este estrés motivador del que vive el ejecutivo de la empresa, que desarrolla un nuevo modelo de negocio, no. Me refiero al estrés de la persona que día a día vive en un barrio peligroso, que ve frustrados los anhelos de la educación propia, de la educación de sus hijos, que tienen dificultades para obtener para sí mismo y para su familia una buena alimentación, en fin. ¿Sí? Y entonces es esta constelación de situaciones de mal vivir que se relacionan con este daño. Las drogas, todavía nos falta entender mejor estos mecanismos, pero por ejemplo en el caso genético se ha visto cómo estos genes se activan, ¿sí? Con mayor probabilidad en las personas que viven en estas condiciones que en personas que tienen una vida, digamos, que tienen retos de otra índole, ¿sí? De los que podríamos prescindir. Algunas de las personas que me están oyendo podrían prescindir, por ejemplo, de hacer un viaje tal vez fuera del país, si eso les causa cierto malestar, o podrían prescindir de hacer una maestría, un doctorado o algo como eso. Pero estas personas tienen que prescindir cotidianamente de cosas que para nosotros son
son básicas, ¿no? Entonces, las sustancias, no me refiero solo a las drogas, a las sustancias ilícitas, sino al alcohol, al cigarrillo, ¿sí? Producen particularmente daño allí porque están en un entorno que amplifica ese daño, mientras que otras personas, por ejemplo, tienen lo que se llama capital humano, es decir, redes de contactos, de personas que pueden ayudarle. Es distinto si tú puedes tomar un teléfono y encontrar 2 o 3 amigos que te pueden agenciar la consulta con un psicólogo clínico de trayectoria, con un muy buen psiquiatra, o que te pueden referenciar una clínica privada, en fin, ¿no? A que si tienes que salir, a ver quién te ayuda a conseguir un centro de tratamiento para ti o para tu hijo, ¿sí? Que está en una situación como esta, o que está vinculado a una pandilla donde se consume además y se expende droga. Entonces, no tiene que ver con la calidad de las sustancias hasta donde sabemos, sino con este entorno que amplifica el impacto negativo de esta sustancia. Bueno, doctor, pues muchas gracias. Aquí voy a leerle algunos mensajes que le han enviado. Eh, Patricia Oliveros, Maru Wilches, Camilo Rodríguez, Marta Olaya, bueno, todas las personas que se van conectando. Un tema preocupante, un tema que llama la atención en este contexto y es para los profesionales de la psicología que están en otros campos, ¿cuál debe ser ese camino en estos ejercicios de promover la salud, ¿no? Usted nos decía más que trabajar en la prevención misma, es cómo promover la salud desde los diferentes contextos, porque seguramente tenemos aquí personas que están en el área organizacional, social, comunitaria, clínica. ¿Cuál sería ese camino a recorrer, doctor Escopeta? Bueno, yo hago una invitación esta invitación la he hecho en distintos tonos. Ese es en un tono de sugerencia y otra vez es un tono de reclamo, ¿sí? La formación profesional pareciera ser un proceso en el cual se entra en un embudo donde se termina sabiendo mucho, ojalá, de muy poco. Es decir, de un área muy delimitada del conocimiento. Y es increíble cuando trabajamos por ejemplo, en instituciones públicas, cómo se nota esa dificultad ya de comunicación, porque se han instituido en el pensamiento de las personas en sus procesos cognitivos esta compartimentalización. Yo creo que la educación en general y la educación universitaria continúa esto. Bueno, yo aquí acuño un término de hace años de Ortega y Gasset, este importante pensador quien denominó a los universitarios en su época, vean, pero sigue siendo esto actual, los nuevos bárbaros, es decir, los profesionales universitarios, egresados de las universidades como personas incapaces de entender el mundo. Y cuando se está en el Estado, esto es más problemático, porque esta visión estrecha del mundo se lleva y se pretende que con ello se va a aplicar esto a las situaciones sociales que vivimos. Entonces, por ejemplo, un fenómeno como la pobreza se ha intentado abordar desde el asunto de los subsidios monetarios, que no es que sea en sí mismo una mala idea, sino que si esto no se complementa, entendiendo lo que es el fenómeno integral de la pobreza, la desigualdad social y las implicaciones que tiene, que la han estudiado desde otras disciplinas muchísimo. Tenemos mucho que leer de los economistas, de los filósofos, como Marta Nussbaum, que han abordado este asunto de la desigualdad social. Entonces, yo hago una invitación a que recojamos ese sentido de la integralidad. Cuando decimos que vamos a trabajar interdisciplinariamente, todo este tipo de cosas que hemos acuñado, lo que estamos es tratando de volver a esa integralidad. Esa integralidad es la del ser humano, que de manera consciente o no,
es afectado por todos estos factores. Tenemos que volver a pensar en la necesidad del desarrollo humano integral. Entonces, si yo soy un psicólogo organizacional, ¿cómo contribuyo a ese desarrollo humano integral? Es un desarrollo que se da en la esfera individual, sí, pero se da también en la esfera colectiva. Y de alguna manera, todas las fuerzas, aunque lentamente, conducen hacia allá. Tú pusiste el ejemplo de las organizaciones. Fijémonos cómo ahora las organizaciones se tienen cada vez que preocupar más por el bienestar de las personas vinculadas a esto, las que enriquecen a los dueños de estas empresas. Y esto es un dilema muy antiguo, ¿no? Que se ha visto que entre más se invierta en ese bienestar, tal vez se obtienen mejores resultados, y cómo se da toda una transformación de las formas de trabajo, formas de trabajo sin pensadas, sin horarios, con vacaciones a discrecionalidad del empleado, y todo este tipo de fórmulas nuevas que apuntan a reconocer a promover la autonomía, a promover el desarrollo, a promover el bienestar de las personas. Entonces yo la pregunta que les haría a quienes trabajan en estos campos es: ¿qué estás haciendo y cómo estás entendiendo tú esa integralidad humana? ¿Estás viendo solo el problema? Fíjense, nosotros nos llenamos de problemas. El embarazo adolescente, el consumo de drogas, la violencia, pero entonces la violencia es la violencia contra los líderes sociales, la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, la violencia contra los niños más pequeños, la violencia contra las personas mayores, en fin. Y no vemos que todo esto es sintomático de unas situaciones subyacentes. Tratemos de, dentro de lo que nos sea posible, ¿sí?, de atender un poco esas situaciones subyacentes. Esa sería mi recomendación. Bueno, doctor, pues un gusto escucharlo en este momento. Varios saludos que le envían. Agradecerle por esta conferencia. La psicología debe abrirse a la comprensión de los problemas estructurales de la sociedad y su interacción en diferentes contextos para aportar a la transformación. La inequidad social así lo exige. Gracias, Belsi, por tu comentario. Doctor Escopeta, pues realmente un gusto escucharlo. Gracias por haber accedido a participar de esta segunda versión del Congreso. Realmente pues muchos aportes desde esa visión de integralidad del humano que a veces lo perdemos. Incluso creo que lo hemos segmentado tanto que ya tenemos tanta experticia en tantas cosas que se nos perdió lo más importante, y era vernos como una unidad. Así que, pues, doctor, agradecerle, gracias por su intervención. Aquí, pues, nos saludan frente a estos procesos. Un abrazo gigante, el doctor Orlando Escopeta, psicólogo, doctor en psicología, y pues que hoy nos traía esta valiosa intervención de hablar de consumo de sustancias psicoactivas y todo el tema de la desigualdad social. Doctor, muchas gracias por su participación en esta versión del Congreso. Muchas gracias a ti. Saludo a todas las personas que están conectadas. De nuevo, gracias a la universidad por la invitación. Y bueno, estoy para servirles. Gracias, doctor. Un abrazo. A todas las personas que siguen conectadas con nosotros, agradecerles por este espacio. Teníamos otra conferencia programada con el doctor Jorge Alberto a segunda hora. Él se excusó con nosotros pues tiene algunas situaciones de conexión, de problemas técnicos también, como los tuvimos nosotros. Hoy está como complicado el uso del Internet, así que pues ustedes en estas épocas de virtualidad entenderán que las situaciones se van cambiando un poco. A todos agradecerles. Mañana iniciamos la jornada a las 10 de la mañana. La conferencia del doctor Jorge Alberto la vamos a reprogramar. Él nos dijo que la podíamos mover hacia otro momento. Así que no se preocupen, que todas esas conferencias van a estar subidas en nuestras redes sociales. Gracias por la paciencia hoy. Tuvimos algunos problemas técnicos y bueno, nos vemos mañana 10 de la mañana. Seguimos con esta travesía de estar 21 días en el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. A la Universidad del Bosque, muchas gracias. A la Asociación Colombiana de Facultades, gracias por hacer que todo este ejercicio podamos llevarlo a todas y a todos nosotros. Al octavo Foro de Guías de Intervención y Desarrollo Tecnológico en Salud Mental y Enfermedades Crónicas. Gracias a todos los que hicieron que este espacio sea posible. Un abrazo para todos, que descansen, feliz noche y nos vemos mañana. Un abrazo.